Antes de comenzar, por favor, si valoras las historias que nacen del alma, deja tu like y suscríbete a este canal. Abuela cuenta. Lo que voy a decir no es un cuento ni una leyenda, es una confesión. Un testimonio que he llevado clavado en el pecho durante... Mi nombre es Teresa Delgado. Tengo 84 años y la vida me está apagando la vela, lentamente, como se apagan los cirios en una capilla vacía. Antes de que mi memoria se deshaga del todo, quiero dejar grabada mi verdad. Porque lo que viví no puede morir conmigo. Tenía 17 años cuando fui entregada al convento de la Inmaculada, junto a mi hermana gemela, Carmen. Éramos niñas de mirada inquieta y manos callosas, huérfanas desde los 11, criadas por una madrina fría como el mármol. Ella siempre decía que el mundo era demasiado cruel para las muchachas como nosotras. Así que una mañana cualquiera, sin darnos explicación, nos subió a un carruaje polvoriento y nos dejó frente al portón de hierro del convento. Aquí estarán a salvo, dijo. Nunca más volvimos a verla. El convento era enorme, antiguo, construido en piedra gris, con techos altos y un silencio que pesaba más que el hábito de las monjas. Recuerdo perfectamente el eco de nuestros pasos al entrar. Nadie sonreía, nadie preguntaba si teníamos miedo. Carmen apretaba mi mano con fuerza. Yo fingía estar tranquila, pero por dentro ya presentía que algo no andaba bien. Ese lugar no era lo que parecía, y Carmen lo descubrió demasiado pronto. La rutina dentro del convento era rígida, inquebrantable. Nos despertaban con el sonido de una campana antes del amanecer. Nos poníamos de rodillas para orar en completo silencio, luego tomábamos un desayuno austero, pan duro, leche tibia, y trabajábamos en los jardines o en la lavandería hasta el mediodía. La siesta estaba prohibida, solo había tiempo para el rosario, el rezo, el ayuno y la obediencia. La obediencia por encima de todo. Carmen, sin embargo, nunca fue obediente por completo. Era curiosa, como si la mirara le tropezara con secretos escondidos. Le gustaba caminar por los pasillos prohibidos, observar las ventanas selladas, detenerse frente a las puertas que nadie abría. Un día me susurró que había escuchado ruidos detrás de la capilla vieja. Parecen pasos, pero no hay nadie ahí. Solo sombras, me dijo. Yo le respondí que dejara de imaginar cosas, pero su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. La noche siguiente, Carmen me despertó en secreto. Caminamos descalzas hasta el pasillo que conducía a la antigua convento, aquella clausurada desde hacía años. Nos escondimos detrás de una columna y vimos a la Madre Superiora cruzar con una linterna. Caminaba lento, como si llevara algo pesado sobre los hombros. Se detuvo frente al altar, susurró algo ininteligible y desapareció por una puerta que jamás habíamos visto. Fue entonces cuando Carmen me dijo con firmeza: «Teresa, algo pasa aquí, y yo lo voy a descubrir». A los pocos días de aquella noche en que Carmen vio desaparecer a la Madre Superiora por una puerta secreta en la capilla, mi hermana comenzó a comportarse de forma distinta. Pasaba más tiempo observando en silencio, tomando nota mental de cada movimiento de las religiosas. Yo la veía sentarse durante horas frente al ventanal del claustro, mirando fijamente hacia el ala clausurada, como si esperara que algo saliera de allí. La advertí muchas veces: «Carmen, por favor, no sigas con esto, vas a meterte en problemas». Pero ella solo me respondía con esa sonrisa suya, esa mezcla de ternura y obstinación que la definía. «Teresa», me decía, «alguien tiene que abrir los ojos. No podemos fingir que no pasa nada». Una tarde, mientras limpiábamos juntas el refectorio, me confesó que había encontrado una llave. Estaba escondida bajo una de las tablas del coro. Era antigua, oxidada, pero tenía grabado el símbolo del convento. Carmen estaba segura de que abría la puerta que vimos en la capilla. Me pidió que la ayudara a entrar esa misma noche. Le rogué que no lo hiciera, que olvidara todo, pero su decisión ya estaba tomada. Esa noche la vi escabullirse con la llave escondida en el bolsillo del hábito y una linterna envuelta en trapos.
Me desperté sobresaltada a mitad de la madrugada y corrí al pasillo. Ya no estaba. La esperé hasta el amanecer sentada en la cama, con los ojos clavados en la puerta. Cuando sonó la campana del primer rezo y no regresó, supe que algo terrible había pasado. Y esa fue la última vez que vi a mi hermana con vida. Al principio, intentaron convencerme de que Carmen había huido. La Madre Superiora me llamó a su despacho esa mañana, y con su habitual voz gélida me dijo: «Tu hermana no estaba preparada para servir a Dios. Se fue durante la noche, no dejó nota, no volverá. Su mirada no se inmutó cuando le pedí que me dejara buscarla. No está permitido, ella tomó su camino. Tú debes seguir el tuyo». Me marché sin discutir, pero algo en su tono, en su rostro inexpresivo, me heló la sangre. Carmen no se iría sin decirme nada, nunca. Pasaron los días. Las monjas murmuraban a mis espaldas, algunas decían que mi hermana era rebelde, que Satanás la había tentado, otras aseguraban haberla visto escapando por el bosque. Yo sabía que mentían. Carmen nunca se había marchado sola, y mucho menos de noche, sabiendo que yo la esperaría. Su ausencia era un hueco, un silencio que dolía más que un grito. Una semana después me asignaron la limpieza de la capilla. Era temprano, aún no amanecía. Mientras fregaba el suelo de mármol frente al altar, ocurrió. 3 golpes secos desde el les doy. Me paralicé. El sonido era nítido, real. Venía de abajo, no había viento, no era un eco. Volvieron a sonar. Toc, toc, toc. Solté el balde y retrocedí, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Era ella, Carmen. El mío duelo, y seguía viva. Corrí de regreso a mi celda, temblando, empapada en sudor y lágrimas. No podía respirar, no podía pensar. Me metí bajo las mantas y recé como nunca antes había rezado. Pero no pedía consuelo, pedía señales, pedía a Dios que me diera el valor para enfrentar lo que sospechaba. Al día siguiente, intenté contar lo sucedido a Sor Magdalena, una de las hermanas mayores, la única que mostraba cierta humanidad. La encontré sola en el huerto y le hablé en voz baja. Le conté sobre los golpes. Le dije que no creía que Carmen hubiera huido. Su expresión cambió de inmediato. Me tomó del brazo con fuerza, como si quisiera romperme el silencio a la fuerza. «Nunca más hables de eso, Teresa, ni una palabra más. No sabes de lo que estás hablando». Intenté insistir, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Me soltó y se alejó sin decir adiós. Esa reacción me confirmó lo que ya sabía. Alguien más también lo había oído. Durante las noches siguientes, me deslizaba en silencio hasta la capilla. Me sentaba en el mismo banco de madera, cerca del altar, y esperaba, siempre al mismo tiempo, y siempre sin falta los 3 golpes. No eran un sueño, no eran mi imaginación. Cada sonido era una súplica, cada golpe era una vida atrapada. Mi hermana estaba bajo mis pies, y nadie quería rescatarla. Me propuse descubrir la verdad. No podía quedarme de brazos cruzados. Si nadie iba a ayudarme, lo haría yo. Una noche llevé una vela y una pequeña navaja que había encontrado escondida detrás del confesionario. Fui sola a la capilla y comencé a inspeccionar el suelo. Había una losa que sonaba diferente. No era como las demás. Cuando la golpeaba con los nudillos, el sonido era hueco. Me arrodillé y empecé a raspar con la navaja el borde de la piedra. El mármol se astillaba poco a poco, revelando una hendidura que parecía sellada con una mezcla de cal y tierra. Estaba a punto de seguir cavando cuando escuché pasos. Apagué la vela y me escondí detrás del altar. Vi a la Madre Superior entrar. Caminaba lenta, con una linterna, murmuraba palabras en latín. Se detuvo justo sobre la losa que yo había estado intentando abrir. Se arrodilló, colocó su mano sobre la piedra y susurró: «Perdónanos, Señor, por los cuerpos que aquí descansan». Mi cuerpo se paralizó. Ella sabía. Siempre lo supo. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar.
Cuando salió de la capilla no murmuré por horas. Temía que si lo hacía, lo que estaba enterrado allí saliera a buscarme. No dormí esa noche. Me senté en la cama con el rosario de Carmen entre las manos, repitiendo oraciones sin sentido mientras el viento golpeaba los cristales del ventanuco. A la mañana siguiente, durante la faena en el huerto, me acerqué a una novicia que había llegado hacía poco. Se llamaba Clara. Tenía ojos grandes, oscuros, como pozos llenos de preguntas. Le conté con cautela lo que había visto. Esperaba que se riera, que me tomara por loca, pero no. Clara me miró con seriedad. Esperó unos segundos y me dijo: «Yo también los escuché. Anoche, bajo mi celda, golpes y alguien llorando. Nos sentamos en el suelo, cubriéndonos con las mangas para evitar que las otras hermanas vieran nuestras bocas moverse». Clara me contó que había intentado abrir una de las puertas selladas del ala vieja. Estaba cerrada con llave, pero por una rendija había visto lo que parecía un confesionario abandonado y en el suelo. Yo le mostré el corte que había hecho en la losa de la capilla, la herida abierta que escondía algo más profundo. Aquella noche sellamos un pacto silencioso. Volveríamos juntas a la capilla. Necesitábamos saber. Necesitábamos probar que no estábamos locas, que las voces y los golpes eran reales. Clara trajo una vela, un pequeño cuaderno donde tomaría notas y una hebilla de metal afilada que usaríamos para continuar cavando. Nos miramos y sin decir palabra, cruzamos juntas la oscuridad del templo. Lo que encontramos aquella noche cambió todo. La capilla estaba envuelta en un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Nos movíamos de puntillas, guiadas solo por la temblorosa luz de la vela. Clara localizó la losa que yo había marcado días antes. Nos arrodillamos, con manos temblorosas comenzamos a raspar nuevamente el borde. La piedra cedía lentamente, dejando escapar un olor agrio, húmedo, antiguo. De pronto, la hebilla de Clara se atascó en algo. Pensamos que era madera. Retiramos el polvo con cuidado. Era una tapa de caja, o ataúd. La superficie era rugosa, casi podrida. Clara tragó saliva. ¿La abrimos?, susurró. Yo no respondí, solo asentí. Pero antes de hacer cualquier cosa, un crujido nos paralizó. No venía del suelo, sino de la puerta de entrada. Nos escondimos tras el altar justo a tiempo para ver entrar a Sor Eulalia, una de las monjas más antiguas. Llevaba una caja pequeña entre las manos, la depositó en el altar y en silencio se arrodilló. De la caja sacó un rosario cubierto de sangre seca. Clara y yo nos miramos sin aliento. La monja murmuró: «Otra más, perdónanos». Después se marchó. Cuando nos acercamos al altar, ya no estaba, pero una gota roja quedaba sobre la piedra, una gota que no era imaginaria. Salimos corriendo esa noche. No hablamos, no lloramos. Solo corrimos, nos encerramos en la celda de Clara y colocamos armario contra la puerta. Teníamos miedo de que alguien supiera que las habíamos visto. Pasamos la noche abrazadas, rezando sin convicción, sin saber qué hacer con lo que habíamos descubierto. Al amanecer, Clara tomó una decisión: tenemos que escribir todo, dejar constancia. Si algo nos pasa, que alguien lo encuentre. Y así lo hicimos. Cada noche tras el rezo, copiábamos lo que recordábamos en pequeños papeles, que luego escondíamos en diferentes partes del convento. Detrás de los bancos, dentro de las páginas de los himnarios, entre los ladrillos sueltos del claustro. Era arriesgado, pero necesario. Una tarde, Clara no apareció en el comedor. Pregunté, pero nadie me respondió. Subí corriendo a su celda. Estaba vacía, su ropa doblada, su cama tendida, como si nunca hubiese existido. Fui directo a la capilla. Me arrodillé en el mismo lugar de siempre. Y entonces, como una puñalada al corazón, toc, 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 3 golpes, distintos, más débiles, como si vinieran de más profundo.
como si fueran de Clara. Me volví loca, grité su nombre por los pasillos, enfrenté a la Madre Superiora, rogué a Sor Magdalena que me dijera la verdad. Nadie me respondió. Solo castigo. Me encerraron 3 días en la celda de silencio, una habitación sin ventanas, sin luz, sin comida. Allí dentro, solo mis pensamientos y el eco de los golpes que ya no sabía si eran reales o si se habían instalado para siempre en mi cabeza. Salí debilitada, con fiebre, pero decidida. Fui a buscar los papeles que Clara había escondido. La mayoría ya no estaban, pero uno permanecía. Bajo la losa suelta del refectorio encontré una nota con su letra, temblorosa. Están debajo, aún respiran. Eso fue lo que escribió, nada más. Tomé el papel y lo escondí en el dobladillo de mi hábito. Empecé a desconfiar de todas. Las monjas hablaban en susurros cuando yo pasaba. Me asignaban tareas lejos de la capilla. Me alejaban de los libros, de los pasillos antiguos. Me humillaba muy, y yo sabía por qué. Sabían que no iba a rendirme. Que si Carmen y Clara estaban enterradas allí, yo no iba a permitir que fueran olvidadas. Ya no era una niña asustada, era una hermana con una promesa. Y no pensaba callar. Pasaron semanas. El silencio se volvió mi única compañía. Ninguna de las hermanas se atrevía a hablarme. Hasta Sor Magdalena me evitaba la mirada. Pero yo no me rendí. Empecé a recorrer el convento en horarios inusuales, memorizando rutas, escuchando detrás de las paredes. Una madrugada, mientras limpiaba el antiguo archivo, encontré una puerta oculta detrás de un tapiz con la imagen de Santa Cecilia. Tenía una cerradura oxidada, la misma forma que la llave que Carmen había escondido. Yo la había guardado tras su desaparición, aunque jamás tuve valor de usarla. Hasta ese día, la puerta crujió al abrirse. Un hedor a encierro, polvo y humedad se escapó de inmediato. Sostuve una vela y bajé los escalones. Cada paso era como descender al infierno. El aire se hacía más denso, como si me chupara la vida. El pasadizo llevaba a un sótano de piedra húmedo y oscuro. Allí encontré filas de cajones apilados, cofres rotos y un altar cubierto con un paño negro. A un lado colgaban hábitos viejos y desgarrados. Entonces, lo movías. Un rincón de la sala tenía marcas en el suelo, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir arrastrándose. Me arrodillé y toqué la piedra. Estaba manchada, me costaba respirar. No sabía si el miedo o la tristeza. Vi una tabla de madera con iniciales talladas. Carmen Delao. No lloré, no grité. Me quedé allí, temblando, con la certeza de que lo que había debajo de esa piedra era el humo. Salí de ese sótano como si el alma se me despegara del cuerpo. No podía articular palabra. Me temblaban las piernas. Llegué a mi celda y me encerré. Esa noche no dormí. Me senté frente a la vela encendida, con el crucifijo de Carmen en la mano. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Si hablaba, dirían que estaba loca. Si huía, jamás encontraría justicia. Así que decidí escribir. Durante días registré todo lo que sabía en un cuaderno, fechas, nombres, detalles. Incluso dibujé un mapa del sótano y marqué el lugar donde vi las iniciales de Carmen. Cuando terminé, escondí el cuaderno en el hueco del marco de la ventana, tapándolo con un ladrillo suelto. Era mi testamento. Si me pasaba algo, alguien lo encontraría. Y si no, serviría para el día en que por fin pudiera escapar. El convento comenzó a cambiar. Las monjas evitaban la capilla, la Madre Superiora enfermó. Decían que tenía visiones, que hablaba con las que no estaban. Una madrugada la escuché gritar desde su celda. No me toquen, no quiero bajar otra vez. Las otras hermanas rezaban, pero sus ojos estaban vacíos. El lugar se estaba pudriendo desde adentro, como si el mal que allí dormía comenzara a despertar. Yo sentía que el fin estaba cerca, y que de algún modo la verdad quería salir a la luz. Un día llegaron al convento 2 sacerdotes del obispado. Venían a hacer una inspección de rutina, según dijeron. Vi en eso una oportunidad.
Uno de ellos, el más joven, parecía amable. Le pedí hablar en privado. Me miró sorprendido, pero aceptó. En la sacristía le hablé en voz baja, sin llorar, sin temblar. Le conté sobre Carmen, sobre Clara, sobre el sótano, sobre los golpes. Él me escuchó con expresión tensa. Cuando terminé me dijo: «Hermana Teresa, lo que me cuenta es grave, pero sin pruebas es solo imaginación». Le ofrecí mostrarle el sótano. Me dijo que no era su jurisdicción, que debía hablar con Roma. Le rogué. Se levantó. «No vuelva a hablar de esto. Pone en riesgo la reputación del convento», y se fue. Esa misma tarde mi celda fue revisada. Rompieron mi colchón, vaciaron mi baúl. El cuaderno no fue encontrado. Yo lo había movido justo a tiempo. Lo escondí entre las páginas de un misal antiguo. Esa noche, la campana del convento sonó 3 veces, fuera de horario. No era señal de rezo, era un aviso. Y yo lo entendí. Sabían lo que había hecho, y no iban a perdonarme. Al día siguiente me informaron que sería trasladada. El obispado considera que tu salud espiritual necesita reposo. En un entorno más sereno, dijeron. Mentían. Solo querían alejarme, deshacerme, silenciarme. Pero no protesté, sonreí, acepté, porque sabía que esa era mi oportunidad. Diva. Esa noche me colé una última vez en el sótano. Llevé conmigo una cruz de plata, una vela y una pequeña cámara que una de las novicias había dejado olvidada meses atrás. No sabía cómo funcionaba, pero apreté el botón tantas veces como pude. Fotografié el altar, los hábitos rotos, las marcas en el suelo, las iniciales. Todo. Cuando terminé, me arrodillé frente al rincón donde había visto las marcas. Toqué el suelo y susurré: «Carmen, me voy, pero volveré por ti». Al salir, el cielo estaba cubierto de estrellas. Respiré aire fresco. No lo hacía desde que tenía 17. En la puerta del convento, antes de cruzar el umbral, giré el rostro. Y por un segundo, juro que la vi, mi hermana. De pie, como si supiera que aún no todo estaba perdido, me enviaron a un hospicio en Valencia. Allí trabajé cuidando ancianos, limpiando, cocinando. Nadie me preguntaba nada. Nadie conocía mi historia, pero por las noches, en el silencio del dormitorio, sentía los mismos 3 golpes en el pecho. Toc, toc, toc. No era un sonido físico, era interno, el eco de lo que no pudo gritarse. Guardé conmigo el cuaderno y las fotos. Durante años no las toqué, me limité a sobrevivir. Pero cada vez que veía una iglesia, un hábito, una vela encendida, todo volvía. Carmen, Clara. Pero el pensionario oculto. Un día, mientras caminaba por una plaza, vi una joven leyendo un periódico. La portada hablaba de abusos en conventos del norte. Me senté junto a ella y pregunté si conocía periodistas. Me miró extrañada. Le dije que tenía algo que debía contar. A los 3 días me reuní con un periodista local. Le mostré las fotos, el cuaderno. Me escuchó con los ojos abiertos de par en par. Me prometió investigar. «Esto tiene que saberse», dijo, y por primera vez en mucho tiempo creí que no estaba sola, que alguien por fin me creía. Pasaron algunos meses desde mi encuentro con el periodista. Pensé que todo quedaría en promesas como antes. Pero un día recibí una carta. No tenía remitente, solo decía: «Lo encontramos. Estaba bajo la capilla». Adjunto venía un recorte de periódico, titular en letras negras: «Descubren restos humanos en convento abandonado». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Temblé, lloré. Todo al mismo tiempo. Leí el artículo hasta memorizarlo. Decía que durante unas obras de restauración, unos obreros habían descubierto una cámara secreta bajo el altar de la capilla del convento de la Inmaculada. Dentro había una caja de madera con restos óseos y pertenencias personales. Entre ellas, un crucifijo con las iniciales CD grabadas en la parte trasera. Llamé al número del periodista.
Me confirmó que eran restos femeninos, probablemente de una joven de entre 17 y 20 años. Me preguntó si quería ir. No lo doé. Tomé un tren esa misma semana. Llevé conmigo una flor blanca, el cuaderno y el rosario de Carmen. Cuando llegué al convento, estaba acordonado. Solo ruinas. El musgo se tragaba los muros, pero la capilla seguía en pie. Me inicié dorio. Caminé hasta el altar. Toqué la piedra y susurré: Carmen, te encontré. Frente al altar me arrodillé en silencio. Cerré los ojos y respiré hondo. Durante años había soñado con ese momento, no con flores ni justicia celestial, solo con poder decirle a mi hermana que no la olvidé, que no la abandoné, que nunca dejé de buscarla. Los rayos del sol entraban por las grietas del techo, iluminando el polvo suspendido como si fueran partículas sagradas. En ese instante todo se... vi su rostro, no como en las fotos, sino como era cuando reíamos juntas, antes del convento. Carmen me miraba y me decía sin palabras: gracias, hermana. Sentí su paz. Y antes de marcharme, dejé sobre el altar el rosario que guardé durante tantos años. No tenía sentido seguir llevándolo conmigo. Ya no era símbolo de dolor, sino de libertad. Afuera el periodista me esperaba. Me dijo que publicaría todo, que no ocultaría ni un nombre, ni una fecha. Y si intentan silenciarlo, pregunté: lo haré público en todos medios posibles. Tiene eco. Y sonrió. En su mirada vi una chispa que me recordó a Clara, que aún había esperanza, que en un modo dio idea. Pocos días después, la historia apareció en televisión, no solo en España, sino en otros países. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de indignación, de dolor, pero también de fuerza. Recibí mensajes de mujeres que habían vivido en conventos. Algunas decían que también escucharon golpes, otras que fueron castigadas por hablar. Una de ellas me envió una nota anónima. Yo también estuve allí. Fui amiga de Clara, nunca la olvidé. Le respondí. Le pedí que me llamara. Me citó en un café discreto del centro. Y allí estaba, una mujer mayor, encorvada, con las manos deformadas por los años, pero con unos ojos que reconocí de inmediato. Clara, ella asintió. Lloramos alguien. Me contó cómo escapó, cómo se escondió durante años en un convento del sur, cómo cambió su nombre, cómo vio morir a otra joven en la capilla. Nos abrazamos. Después de todo, ninguna de las dos estaba loca. Solo habíamos sobrevivido a una cárcel disfrazada de fe. Clara y yo nos volvimos inseparables. No nos quedaba familia. Solo nos teníamos la una a la otra. Ella se mudó conmigo. Cocinábamos juntas, veíamos el atardecer desde el balcón y nos leíamos los salmos que solíamos rezar en el convento, pero esta vez sin miedo. El periodista nos visitaba seguido. Recogía testimonios, organizaba archivos, decidió escribir un libro. Nos pidió permiso para usar nuestros nombres reales. Clara dudó, pero accedió. Que el mundo sepa quiénes fuimos, dijo. Un día, mientras caminábamos por la feria, una joven se nos acercó. Llevaba el libro bajo el brazo. Nos abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias por no callar. En ese momento entendimos que nuestra historia no solo era dolor, también era luz. Había abierto puertas, había despertado otras voces, y eso era más poderoso que... ¿Cuál vino? Carmen había sido escuchada. Su nombre, ya no secreto enterrado, era un grito vivo, y ahora pertenecía al mundo. Con el tiempo, nos invitaron a dar charlas en universidades, iglesias, incluso en colegios. Nuestra historia se volvió símbolo de resistencia, de sororidad, de verdad. A veces, al subir al escenario, sentía que mis piernas flaqueaban, pero luego pensaba en Carmen, y la fuerza volvía. Nunca volví al convento. No hacía falta.
Todo lo que allí quedó ya lo había sacado en palabras, en escritos, en memoria viva. Cada 2 de marzo, fecha de su desaparición, le encendía una vela blanca. Clara también lo hacía. Decíamos su nombre en voz alta, como acto de redención. Carmen Delgado, presente. Era nuestra oración, y cada noche, antes de dormir, tocaba la pared junto a mi cama. A veces, solo a veces, escuchaba 3 suaves golpes. No eran reales, lo sé, pero me gustaba imaginar que Carmen aún me respondía, que en alguna parte su alma sabía que la hermana que tanto la amó jamás permitió que la olvidaran. Con el paso de los años, mi cuerpo empezó a debilitarse. Las piernas ya no me sostenían como antes, y la voz, aquella que un día gritó contra el silencio del convento, ahora salía bajita, cansada. Clara también envejeció, pero su espíritu seguía intacto. Reía con facilidad, cocinaba dulces y cada tanto me contaba detalles nuevos de lo que recordaba. Historias que habíamos enterrado juntas, pero que de a poco volvían a la superficie. Un día, mientras hojeaba el libro que el periodista publicó sobre nosotras, me detuve en una fotografía. La entrada de la capilla, la nitreo de rosario sobre el altar. Lloré, no de tristeza, de alivio, de cierre. Por fin, el mundo sabía lo que ocurrió allí. La historia fue adaptada a un documental. Recibimos cartas de apoyo desde muchos países. Algunas nos pedían perdón en nombre de instituciones. Otras nos contaban relatos parecidos. Había más Cármenes, más Claras, más hermanas que nunca fueron escuchadas. Y aunque el dolor no se borraba, saber que nuestras voces habían ayudado a otras a alzar las suyas nos devolvía el alma. Nosotras no buscamos venganza, solo queríamos que la verdad respirara. Y finalmente respiraba. Clara murió en paz una mañana de otoño. Dormía con su rosario entre las manos. Su rostro sereno, como si Carmen hubiera venido por ella. La enterré en un cementerio sencillo bajo un árbol grande, donde los pájaros cantan y el sol calienta la tierra. En su lápida escribí: Clara, sobreviviente, hermana, voz eterna. Me costó mucho volver a la rutina sin ella. El silencio pesaba, pero sentía que su risa aún habitaba la casa. Cada vez que el viento movía las cortinas, la imaginaba ahí, sentada junto a la ventana, escribiendo en su cuaderno como tantas veces hicimos juntas. Empecé a grabar mis memorias. No quería que todo lo vivido se perdiera. Quería que las futuras generaciones supieran que, aun en los lugares más sagrados, pueden habitar sombras, y que el verdadero pecado no es hablar, sino callar. Los días se volvieron más lentos, los amaneceres más valiosos. Me prometí a mí misma que viviría hasta el último aliento, con dignidad, con verdad, por Carmen, por Cla, por todas y por mí. Hoy, mientras grabo este último testimonio, tengo delante la foto de mi hermana. Era tan hermosa, tan valiente. Sé que si las cosas hubieran sido distintas, habría sido una gran maestra, una pintora, una madre maravillosa. Pero no le dieron esa oportunidad, la encerraron, la silenciaron, la olvidaron. O al menos lo intentaron. Porque mientras yo viva, mientras mi voz tenga fuerza, mientras haya alguien al otro lado escuchando, Carmen vivirá. Su historia no es solo la mía, es la de muchas. Y ahora también es tuya. No busco lástima, solo memoria. Solo que si alguna vez caminas por una capilla antigua, recuerdes que sus muros pueden guardar más que rezos, que si alguna vez sientes un golpe sordo bajo tus pies, no huyas, detente. Y honra a las que no pudieron gritar. Yo ganó. ¿Y tú? Puedes seguir haciéndolo. Si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. No por mí, sino por ellas, por las que nunca tuvieron nombre, ni voz, ni rostro. Este canal, Abuela Cuenta, no es solo para historias bonitas, es para verdades que duelen, que incomodan, que iluminan. Si tienes un secreto, vivo y mío.
una historia que nadie ha querido escuchar. Cuéntala, aunque tiemble la voz, aunque el mundo no esté listo, porque siempre habrá alguien que la necesite. Así como tú hoy necesitabas es. Carmen Mejía, Clarao Palaumochoid. Y tú, del otro lado, me das esperanza. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por no cerrar los ojos. Gracias por sostener esta historia con tus manos. Y si algún día me ves en un sueño, caminando por un claustro antiguo, no tengas miedo. Solo estaré buscando a mi hermana, como siempre. Ahora sí, este será mi último bloque. Mi voz ya no tiene la fuerza de antes. Mis manos tiemblan, y el médico dice que pronto cerraré los ojos para siempre. Pero no tengo miedo. Viví con miedo muchos años, y aprendí a vencerlo con verdad. A los 74 años, puedo decir que no me arrepiento de nada. Amé, perdí, luché y conté, y tú me escuchaste. Así que, antes de despedirme, te pido un favor. No olvides a Carmen, no olvides a Clara, no olvides que hasta en los lugares más santos puede esconderse el horror, y que toda alma enterrada merece ser desenterrada, con voz, con memoria, con amor. Apaga este video, pero no apagues esta historia. Compártela. Haz tuya, porque mientras una sola persona recuerde lo que pasó bajo aquella capilla, Carmen seguirá viva. Gracias y hasta pronto.